Bueno, le doy la más cordial bienvenida nuevamente a Víctor Manuel Herrera, quien es presidente del Comité de Estudios Económicos de este instituto muy prestigiado a nivel nacional, que es el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Víctor. Un placer. Y ahora lo estamos viendo en el Zoom, por si ustedes nos quieren seguir también en Los Cabos a la Carta por Facebook Live. Ahí estamos para pues, platicar sobre esto que está ocurriendo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por tenerme con ustedes. A ver si nos puedes dar un panorama de lo que está sucediendo a nivel mundial, porque luego se habla mucho de los aranceles, tanto que luego llega un momento en que, a ver, explícaselo a tu hijo, a tu esposa, y como que uno no entiende muy exactamente en qué consiste. Y que está afectando definitivamente a las bolsas. Ayer se recuperaron como un 10-12%, ¿no? En diferentes bolsas, y las fortunas de los tecnológicos y el grupo de cuatachines de Donald Trump, pues perdieron mucho dinero, pero también ganaron pues cifras estratosféricas, ¿no? Así se las juegan estos grandes magnates. Pero ahora volvieron otra vez a caer las bolsas. ¿Cómo se puede entender esto de los aranceles, independientemente de que nos platiques lo que está pasando ahorita, pero también cómo es que se cobra el arancel? O sea, cuando dicen 10%, 25%, ¿quién lo paga? ¿Lo pagas en la aduana? ¿Y cómo se refleja? A ver si nos puedes dar una explicación. Primero, vámonos sobre qué está pasando con las bolsas, Víctor. Bueno, pues el tema de los aranceles, sobre todo tan elevados que se están aplicando a otros países, entre ellos nosotros, tienden a enfriar las economías, a frenarlas, a crear un entorno que puede conducir a una recesión. Y sobre todo con lo que está pasando entre Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos empezó cobrándole aranceles muy altos y luego los subió cuando hubo represalias y los volvió a subir y ya los subió de nuevo. Pues llega un momento en donde el comercio entre los dos países se vuelve sumamente complicado. Y hay que recordar que Estados Unidos le compra muchísimo a China, y con los aranceles que les está cobrando, pues ya los productos chinos pierden competitividad y tenderán a afectar, a frenar la economía de China. Pero China es un proveedor muy importante y también surte de materias primas, sobre todo muy difíciles de conseguir, que Estados Unidos necesita. Entonces empieza a haber represalias, no solamente en que te voy a frenar la economía, sino también no te voy a surtir de lo que necesitas, sobre todo para hacer circuitos y baterías, ¿no? Es un tema que no conduce a nada positivo. Hemos tenido ejemplos de guerras de aranceles en el pasado y nunca acaban bien. De hecho, la Gran Depresión en 1930 empezó por una guerra arancelaria entre Estados Unidos y sobre todo Europa, ¿no? Entonces, estamos viendo que el mercado se está poniendo muy nervioso por la extensión de los aranceles que se están aplicando a Europa, a Asia, a China, a Latinoamérica, y que con las represalias se está haciendo una guerra comercial que puede llevar a una recesión global. Y por eso cayeron tanto los mercados en los últimos días, hasta que ayer hubo un respiro y dijo va a haber una pausa de 90 días para todo el mundo, menos para México y Canadá y China, y se recuperaron los mercados, pero hoy sigue el nerviosismo y hoy volvieron a caer. Oye, ¿cómo podemos explicar la aplicación de un arancel con manzanas y peras? ¿Cómo entenderlo? Porque ¿quién es el que tiene que pagar ese arancel? Porque dicen, ok, 25% en un coche, por ejemplo. ¿Quién paga el productor, el que está exportando o el que está importando? Te, te lo voy a poner todavía más sencillo, si me permites. Tú vas ahora a tu tienda favorita y te compras una camisa hecha en Estados Unidos o en Francia y pagas un precio por ella. Vamos a suponer que son $100. En esos $100 ya está incluido el precio de la camisa, el margen del comerciante que te la está vendiendo
el impuesto de importación que pagó para que esa camisa llegara a México y el IVA. Entonces, el que paga el precio final eres tú por esa camisa. Pero ya el importador ya pagó el arancel, pagó el impuesto de importación a la hora de que cruzó la frontera. Pero el último pagador de los aranceles eres tú como consumidor. Y aquí hay mucha confusión porque cuando México exporta un auto, es exactamente el mismo concepto. Nissan te puede exportar una camioneta X-Trail, la manda a Estados Unidos, puede ser a Nissan Estados Unidos o a un distribuidor, ellos pagan el impuesto de importación. ¿Quién lo paga? Nissan paga el impuesto al gobierno. El que le está comprando el auto a Nissan mexicana. Puede ser un distribuidor o puede ser Nissan Estados Unidos. Entonces, es otra entidad legal. ¿Cómo recibe el dinero de Estados Unidos el gobierno, por ejemplo, la tesorería del gobierno de Estados Unidos? De la misma manera que el SAT recibe el dinero aquí cuando importaron tu camisa. El importador paga el impuesto al fisco. Entonces lo paga el importador, el de la agencia que allá va a vender el coche, se lo paga al IRS. Sí, al IRS. Entonces, eso ya lo pagó el importador y se lo traslada al consumidor que compra la camioneta, ¿no? Pero existe esta percepción y sobre todo hay gente del gobierno de Estados Unidos que está diciendo que el impuesto lo pagan los países exportadores. Y no es cierto, lo que pasa es que no quieren decir que el cliente americano es el que va a pagar los impuestos. ¿Y de qué manera le afecta al importador? Al importador, pues, si importa un producto que ahora es más caro, quizás no lo pueda vender, ¿no? Y ya se quedó con la mercancía atorada. Y el otro no va a dar consigna, sino que se lo tuvo que pagar. Entonces, sí, no, ya un X-Trail que costaba, digamos, $50,000, ya va a costarle al consumidor estadounidense, le va a costar 25% más. O sea, sí. Son $65,000. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, el consumidor finalmente es el pagano. Sí, el último que compra el producto, ese es el que paga el arancel. Y entonces en la guerra de China y Estados Unidos, pues todos los productos se van a ir, pero va a causar una inflación brutal en Estados Unidos. El otro día estaba hablando el ejemplo del iPhone. Este iPhone se fabrica en China y más o menos cuesta como $1,000 en Estados Unidos, ¿no? Con todos los aranceles que se están cobrando a los productos hechos en China, ese iPhone puede costar en Estados Unidos ya $3,500. ¿Quién los va a pagar? El cliente que lo compre, si es que quiere comprarlo, ¿no? Pero sí, ese es el tema, con los aranceles muy altos, el precio de los productos se eleva tremendamente. Eduardo. Bien, muchas gracias, Víctor, por esta explicación, porque al final de cuentas nuestro público también debe de alguna forma saber que lo que se escucha en prensa, que a veces no se llega a un nivel de explicación técnico correcta, es importante. ¿Por qué? Esto que mencionas de los ejemplos muy puntuales, ¿no? El teléfono, la camioneta, efectivamente el consumidor lo va a pagar, pero precisamente el término de guerra comercial creo que no se debe tomar a la ligera, porque precisamente es eso, ¿no? Ya contestaron en el caso del gobierno de China el tema de los aranceles. Entonces es una escalada que, como bien acotas, no va a beneficiar al consumidor final, y la idea detrás, que lleva décadas, de la integración comercial, el tema de las excepciones que se tienen al amparo de áreas de libre comercio, lo que antes, hace muchos años, eran las uniones aduaneras, que ahora, a lo largo de todos estos años de integración comercial, pues expresados en tratados de libre comercio, no solamente que conocemos acá, el que era el Tratado de Comercio de América del Norte, que ahora es el TEMEC, sino también con otros países. ¿Y qué sucede? Que a lo largo del funcionamiento de estos tratados, los mismos productores, en el caso, por ejemplo, China, que
tardó muchos años en entrar, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio, precisamente porque había estas prácticas internas con subsidios y demás reglas que se estaban infringiendo con la admisión de China, que al lograr esta integración, ¿qué sucede? Empiezan a jugar con el contenido regional y estas reglas tan puntuales que existen en los productos, en donde dicen, bueno, ¿qué existe para efectos de la fabricación de un teléfono? ¿Cuál es el proceso de transformación no fundamental? ¿Qué se entiende por manufactura? ¿Cuál es el contenido regional? ¿Para qué? Para que se lograra integrar, en el caso, por ejemplo, de México, pues es un producto mexicano por estos porcentajes, por estos componentes, y entonces al llegar a Estados Unidos no había este cobro. Creo que México, aún y cuando la libró hasta cierto punto, ¿no?, en estos aranceles más altos, ya tenemos, ¿no?, en rubros muy específicos, ¿no?, acero, aluminio, automotriz, ya nos vacunaron, como se dice coloquialmente, pero me parece que el propio presidente Trump y sus asesores están viendo que la reacción de los mercados, en el caso de China, ¿no?, fue, ¿sabes qué? Pues te voy a responder en especie, te voy a responder de la misma manera que tú me lo estás aplicando. Europa, obviamente, está la expectativa, pero lo que es Canadá y México me parece que han estado, simplemente por la cercanía con Estados Unidos, a la espera. Y esto es una incertidumbre que definitivamente, no solamente por la parte ya de los aranceles impuestos, sino de qué va a pasar, ¿no? Porque esto estamos hablando de mes a mes. Necesitamos un comentario. Sí, te escucho, hermano. Muy breve, porque ya se nos viene el tiempo encima. Algo breve para concluir, pero Víctor, yo creo que vamos a tener que volver a vernos y a platicar sobre esto, porque esto está cambiando constantemente. Entonces, quizá, si no es la semana próxima, vamos a esperar después de Semana Santa, porque está que arde. Algo muy breve que quieras decir, Víctor. Mira, ayer se puso pausa para todo el mundo con una tasa mínima de 10% de importación para Estados Unidos, pero México y Canadá quedaron excluidos. Entonces, como lo habíamos platicado ya en alguna ocasión, la mitad de las exportaciones de México no están pagando impuesto y la otra mitad sí, que va desde 25% hasta, en los casos de los autos que no cumplían con el contenido regional, como Audi, BMW, están en 52.5%. Entonces, esto ya detonó paros de las plantas, paros temporales, que si esto se prolonga más, podrá desencadenar en despidos, pero por lo pronto ya se dejó de producir para no llevar productos a los Estados Unidos. No los van a poder vender. Ni hablar, Víctor Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos de la IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias.